Cuando yo fui a Rusia, era la Unión Soviética, el traductor mío me tradujo y había un pastor sentado adelante. Tenía él 2 guantes. Yo vi él sacar un guante y él tenía otro guante. Y yo quería saber por qué él tenía 2 guantes. Yo me fui a él y el pastor dijo: en 1963, cuando Leonid Brezhnev fusiló a 8,000 pastores y destrozó 16,000 iglesias, nosotros que no quisimos negar su nombre, ¿sabe por qué tengo 2 guantes? Y le quitó el segundo guante. No tenía uñas, dijo él, nos la quitaron en la cárcel con un alicate, uña por uñas, y le quitaron la raíz de las uñas. Nunca más va a crecer uñas. ¿Sabe por qué tengo 2 guantes? Porque mis uñas están en carne viva. No pone agua caliente ni agua helada. La carne estaba ahí, hermanos, en sus uñas. Yo quería desaparecer delante de este hombre. La noche siguiente vinieron unos pastores que tenían un espejuelo negro. Y yo quería saber por qué. Y dijo el intérprete: ve y pregúntale. Y yo dije: pastor, ¿por qué usted tiene espejuelos negros cruzadas por la noche? Y el pastor hizo así. Yo entendí por lo menos que era ciego, quería buscarme, encontró mi hombro y dijo: hijo, eres joven, has llegado lejos, pero hay mucho que aprender todavía. En 1963, Leonid Brezhnev fusiló a 8,000 pastores, destrozó 16,000 iglesias. Nosotros que no quisimos negar a Cristo, ¿quieres saber por qué tengo el espejuelo negro? Yo pensaba por lo menos que era ciego. Cuando él sacó el espejuelo, reverendo Herto Espinosa y pastores que están aquí, yo me di un shock, yo casi desmayé. No es que él era ciego, él no tenía ojos. Lo sacaron sus ojos con un alambre para afuera. Lo metieron alambre en los ojos y lo sacaron los ojos. Él tenía solo 2 cuencas. ¿2 cuencas se dice? Solo 2 hoyos, 2 pedazos. Aquí 2 cuencas. My friend, yo quería desaparecer delante de este hombre. Esos son los verdaderos héroes del Evangelio. Hombres desconocidos, hombres que están en oculto de la vista de los demás. Amados hermanos, Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Les habla su hermano, el profeta José Ramírez. Y yo, en el inicio de esta grabación, yo les coloco el testimonio breve que da el hermano Josué Irión acerca de unos hermanos en Rusia que tuvieron que pagar un precio por causa del Evangelio de Cristo. Este es solo uno de los testimonios del precio que han tenido que pagar millones de hombres y mujeres en todo el mundo, en todas las épocas, por causa del Evangelio de Jesucristo. Hoy, lo que muchos cristianos de nuestros días llaman pruebas y tribulaciones, casi siempre son simplezas, producto de las malas decisiones que tomaron y no por causa del Evangelio. Hoy casi nadie quiere tener nada con eso de pagar el precio. Todos lo quieren gratis y hasta se atreverían a pedirle a Dios que le mandara las bendiciones por delivery. Eso es nada comparado con lo que es la vida diaria de cristianos que viven en países en donde en realidad el cristiano es el enemigo a destruir, es la presa a cazar cada día. El diablo no tiembla delante de los títulos y credenciales, ni ante edificios lujosos y las luces espectaculares de muchos templos, como vi en donde un templo disque cristiano tenía avisos Lex en la fachada del edificio y decía, porque así se llama también la iglesia, el show de la fe. Eso es lo que estamos viendo hoy, un show, un espectáculo de entretenimiento. Esa clase de evangelio no mueven al diablo ni lo preocupan, más bien es la financia para que sigan criándole cabras para asarlas en el infierno y luego en el lago de fuego. Satanás tiembla delante de un cristiano que tienen a Jesucristo en el centro de su corazón y su vida, que predica y defiende y vive la sana doctrina. En estas iglesias en donde se predica el mensaje
que revela a Jesucristo, ese mensaje ungido por el Espíritu Santo, ardiente por la pasión del amor a Jesucristo, son pocos los que quieren entrar a esos templos, porque la puerta la ven muy estrecha, muy incómoda, y no es cómoda para el estilo de vida que quieren seguir viviendo, sin un cambio espiritual, sin nacer de nuevo, en donde no los confronte la palabra de Dios. Este testimonio que cuenta aquí Irión tiene que inspirar y fortalecer a los que están llevando el verdadero evangelio por las calles y por el mundo. Estamos prácticamente solos. Cuando nos miran, nos ven como un peligro para el estilo de vida apático y tibio, espiritualmente hablando, que ellos viven. Casi nadie nos abre las puertas porque no quieren oír la voz de Dios, y entonces mejor ellos buscan una iglesia en donde le toleren el pecado y su mala manera de vivir. La tolerancia es un pecado cuando lo que se tolera es el pecado. Yo, José Ramírez, abandonaré la palabra de Dios, abandonaré la sana doctrina cuando Jesucristo abandone a su pueblo, cuando Jesucristo abandone a su novia, a su esposa. Muchos se llaman cristianos porque van a una iglesia, y eso sería como decir que eres una hamburguesa porque vas a McDonald's. La razón por la que Dios me devolvió a la tierra luego de morir de un infarto es porque soy un predicador del evangelio y no puedo evangelizar a nadie en el cielo. Tengo que hacerlo acá en la tierra. El cristiano que vive a Cristo, que anda con Cristo, que está dispuesto hasta morir por predicarle la verdad al mundo, que quiere honrar a Cristo y no a los hombres, estos son la verdadera sal de la tierra. Nosotros no somos el caramelo del mundo, somos la sal de la tierra, y eso es algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. El Señor me dijo un día, cuando yo era apenas un preadolescente: cuando prediques mi palabra como está escrita, unos se van a convertir y otros se van a enojar. Me volví a recordar que iban a suceder una de esas dos cosas. El que no se arrepienta al oír esa palabra se va a enojar. He perdido el 80% de mi corazón producto de 5 infartos, y todos esos infartos me han sorprendido predicando la palabra de Dios, pero ese 20% que me quedó, que el Señor me dejó, con ese sigo mi camino al cielo, y quiero llevar conmigo a todos los que quieran ir allá. Pero la única manera de llegar al cielo es amando a Jesucristo, es negándose a uno mismo, viviendo la palabra y apartándose del pecado y de este mundo apestoso, criminal. Y tú, que estás sano, que nada te impide servir a Dios, ¿qué estás haciendo con tu vida? Tu vida es un tesoro invaluable, y un día darás cuenta a Dios por cada alma que se fue al infierno, a quien tú no le predicaste ni le diste testimonio, aún viviendo en tu propia casa, en tu propio entorno familiar o al lado tuyo. La iglesia de hoy es una iglesia obesa, llena de grasa y manteca espiritual, que se cansa dando apenas unos pocos pasos, que se fatiga cuando trata de salir a evangelizar y abandona esa responsabilidad delante de Dios y el mundo, porque abandonó el ayuno, los clamores de guerra con lágrimas delante de los ojos del Señor por los pecadores. Hoy esas son las actividades que no tienen ningún atractivo para casi nadie que se hace llamar cristiano hoy. Hoy no promueven
ese tipo de actividades. Hoy le parece que eso no trae gente, no llama gente. Bendito el Señor. Ver cómo están matando a nuestros hermanos en otras partes del mundo y las persecuciones que sufren, eso me hace aferrarme a la cruz de Cristo y caminar la milla extra. Por el Señor lo hago. Y por esos cristianos sufrientes, delante de ese cristianismo verdadero, se caen los castillos de cristal evangélicos, las franquicias religiosas, los monumentos al lujo, al materialismo y a la comodidad y el entretenimiento que tenemos hoy en muchos altares. Estos son los cristianos que dicen: ando agarrado de la mano de Dios, pero a la vez andan pecando descaradamente y haciendo lo malo, sin temor a ese Dios de quien dicen que están agarrados. Pues asegúrese bien de qué mano está usted agarrado. Estos son los que no quieren oír el mensaje del arrepentimiento. Les molesta cuando le dicen arrepiéntete, mientras que los que están en el infierno quisieran oír esa palabra una vez más, pero ya es tarde para ellos. Dejaron pasar el río de gracia que un día pasó frente a sus vidas por seguir nadando en las aguas del mundo que desembocan en las pailas del infierno. Estos son los cristianos que se vuelven enemigos de nosotros por darles el consejo basado en la palabra de Dios. Proverbios 9:8 dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Bendito el Señor. Pues seguiré predicando la sana doctrina, me quedaré solo si es posible, no me importa. Dios no me llamó para que yo fuera un showman de esto que tenemos hoy, sino un predicador al mundo, un profeta al pueblo de Dios. Soy un predicador que me comparo hoy como con un mendigo, que en su andar me encuentro con otros mendigos en los caminos de la vida y les digo: en dónde encontré mi pan, en dónde me cambiaron las vestiduras, en dónde vive el Padre que me recibió, que me adoptó y me hizo un príncipe. Por eso no quiero perder el tiempo con necios que patean la palabra de Dios, que echan su palabra a sus espaldas, que pisotean la sangre de Cristo, que avergüenzan su santo nombre. Esos son los cristianos que, como los antítesis de Abraham, que tenía 2 esposas, estos también están casados con 2 esposas, con el pecado y el infierno. ¿Y sabe algo? Van a pasar la luna de miel por la eternidad en el lago de fuego y azufre, junto al diablo, a quien tanto han amado. Porque aquí hay 2 cosas: el que ama al mundo es enemigo de Dios, y el que no sigue y sirve a Cristo indirectamente, tácitamente está siguiendo al diablo. A menos que la sangre de Cristo y el arrepentimiento genuino, verdadero, los divorcie de la muerte y del infierno. Hoy muchos se burlan, se ríen del consejo de Dios, pero un día estarán en un lugar en donde no hay burla ni risa, sino lloro y crujir de dientes. Yo nací en este Evangelio Santo y me formaron con el respeto a Dios y el temor a su nombre. Para mí, Cristo es mi vida y todo lo que está fuera de Él está muerto. No lo quiero. Por eso he estado meditando en estos últimos días y de verdad me arrepiento de haber perdido mi tiempo con gente equivocada. Gente que vienen a uno como venían personas al desierto donde estaba Juan el Bautista, y no me estoy comparando con esa personalidad eminente del Evangelio de Jesucristo, pero luego se vuelven a sus sinagogas, a la corte de fariseos que les roban la vida, el tiempo y sus finanzas, con las que siguen engordando su ego y sus cuentas de banco. Jesús se ocupó de 12 hombres solamente, y a su alrededor había una multitud de hombres perdidos, pero Él se ocupó de quienes iban a seguir su obra una vez
que Él subiera a la diestra del Padre. Sé que esta tarea es dura y llena de espinos y sufrimientos, pero también Dios, en su amor, nos promete consuelo y su compañía mientras cruzamos el valle de lágrimas. Si no, yo no estuviera aquí hablándoles estas palabras. La Biblia no promete una vida libre de problemas para los cristianos. Por el contrario, Jesús nos advirtió a que enfrentaríamos aflicciones en el mundo. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo también habló de las muchas tribulaciones que debemos atravesar para entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y yo no es que ando buscando y fomentando sufrimientos o liberando un espíritu masoquista. Claro que no, porque hay gozo, hay plenitud de gozo en su presencia. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero es que esta particularidad de la iglesia de Cristo está editada. Le hicieron un Photoshop a la iglesia y quitaron el sufrimiento, quitaron el pagar el precio, quitaron los ayunos, la oración, el clamor verdadero, la sinceridad, el testimonio vivo delante del mundo. Bendito sea el Señor para siempre. Pero esas aflicciones, Dios las permite para probar nuestra fe, para formar nuestro carácter y crear en nosotros esos vasos de honra que son escasos en estos días del fin. Primera de Pedro 1, 6, 7. Ahí el apóstol dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Oiga bien, muchas veces no entendemos las razones de las aflicciones que padecemos, pero tenemos que confiar en la sabiduría y en el amor de Dios. Él está con nosotros aún en el horno de fuego. Es esa compañía invisible, pero real. Cuando experimentamos el consuelo de Dios en nuestra aflicción, podemos entonces consolar a otros que pasan por situaciones similares a las que nosotros hemos pasado. Segunda de Corintios 1, 3 y 4, ahí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bendito el Señor. Nadie te va a ofrecer jamás esto que Dios nos ofrece, esto que Dios nos promete en su palabra. No me alcanzaría el tiempo para hablar de tantas personas que padecieron por causa del Señor Jesucristo en la historia pasada y presente, y que mantuvieron su fe viva en medio del sufrimiento. En realidad, para mí, para José Ramírez, son una inspiración. Gente como Corrie ten Boom, una mujer holandesa que junto a su familia arriesgaron sus vidas para esconder judíos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos fueron delatados por vecinos y fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Y a pesar de las horribles condiciones y la pérdida de su padre y de su hermana Betsy, Corrie ten Boom, ella mantuvo su fe en Dios. Después de ser liberada,
volvió al lugar en donde la torturaron y la atormentaron y dijo: aquí estoy, vine a perdonar a los que me hicieron tanto daño a mí y a mi familia, a los que mataron a mis padres y a mi hermana Betsy, porque nada de estas torturas, de estas tribulaciones pudieron apagar el amor de Jesucristo en mi corazón. Y luego de eso, ella viajó por el mundo compartiendo su testimonio de perdón y de reconciliación, incluso con algunos de sus antiguos captores y torturadores. Los perdonó. Escribió ella un libro llamado El Refugio Secreto, que es un testimonio poderoso de cómo la fe puede sostenernos en medio de la oscuridad más profunda. Pero esto solamente es una ruta que puede transitar aquellos que están con los pies puestos en la tierra, el corazón en las manos de Dios, y que saben que el Evangelio es la única esperanza para el mundo perdido, y eso nos hace presa, objetivo de guerra del infierno. El apóstol Pablo, aunque es un hombre llamado por el Señor a predicar el Evangelio, y fue llevado al tercer cielo, en donde recibió palabras inefables para predicar en la tierra, a pesar de eso, su vida está llena de pruebas y tribulaciones por causa de su fe en Jesucristo. Él dijo: llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Terminó siendo abandonado por todos, menos por el Señor que lo llamó. Fue perseguido, fue azotado, encarcelado, naufragó en alta mar y enfrentó constantes peligros en su vida, en sus misiones. Pero en sus cartas, hermanos, Pablo habla a las iglesias del gozo y el consuelo y la paz que él encontró en Cristo en medio de sus sufrimientos. Lo que él dijo en Filipenses 4, 11 al 13, es vitamina para mi alma, es oxígeno para seguir luchando. Él dijo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto en la abundancia como en la escasez, en la saciedad como en el hambre. Y digo: todo, óigame, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, gloria a Dios. A lo largo de los siglos, multitud de cristianos han enfrentado las persecuciones e incluso la muerte por su fe en Jesucristo. Desde los primeros discípulos hasta los cristianos que sufren persecución en la actualidad, sus historias son un testimonio del poder de su convicción y la esperanza que tienen en Cristo, incluso cuando han tenido que enfrentar la amenaza de muerte. Sus vidas nos animan a mantener nuestra fe en Jesucristo y a ver la importancia de pertenecer al ejército de Jesucristo y de permanecer firmes en nuestras creencias. Estas son solo algunas pinceladas de las muchas historias de cristianos que han vencido en medio de las pruebas con las herramientas que Dios le dio, la fe. La Biblia dice que hay una sola cosa que vence al mundo y es nuestra fe, pero la fe en Dios. Todas estas historias reales, que no son ficticias, tienen algo en común: su confianza en Dios, una fe que se mantiene firme incluso en circunstancias adversas y una esperanza que trasciende esas dificultades terrenales. Esas cosas pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estas historias deben animar nuestra propia fe, debe ser fuego para atizar nuestro altar, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas y que tenemos un compañero que nadie ve, pero que nunca nos abandonará. Dice Romanos 8:18 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Querido hermano, Cristo viene. Cristo viene por una iglesia que ha sido curtida por el sol, que ha sido una andante
por caminos espinosos, por caminos pedrosos, pero que ha continuado con esa cruz del testimonio de Jesucristo, la pasión de Jesucristo en sus corazones. Solo hay una razón para mí, para José Ramírez, de llegar al cielo, y es que quiero ver a mi Señor, a Jesús, al que dio su vida por mí. Y aunque muchas veces he pasado por muchas situaciones de peligro, me han querido asesinar en varias ocasiones, lo cierto es que nunca nadie me podrá matar. Nadie en este mundo podrá matarme, y es porque ya yo estoy muerto. Yo morí el día que le entregué mi vida al Señor y que me rendí a sus pies para llevar su cruz, para continuar su trabajo, para continuar su obra en esta tierra. Y el tiempo se acaba, el tiempo es corto, el Evangelio es eterno, pero no tenemos la eternidad para predicarla. Dios está llamando, levántate tú en lugar de aquellos que el peso de las cosas materiales, que el peso de su egoísmo, de su egolatría, de su brillo, de tantas luces y bombos que tienen encima, no lo dejan caminar. Entonces levántate tú en la sencillez de la palabra, en la sencillez de Jesús, en la sencillez de aquellos hombres y mujeres que vencieron al mundo, como dice Hebreos capítulo 11, hombres pobres, errabundos, que andaban en cavernas y cuevas, desnudos. Pero dice la Biblia que el mundo no era digno de ellos. Levántate tú, hombre, mujer de Dios, levántate. Hay un lugar para ti. Siempre hay un espacio, hay un lugar para aquellos que quieren emprender la marcha hacia el cielo y de empuñar las armas del Señor, las armas del Espíritu, para luchar contra esta realidad espiritual de las tinieblas que tienen a la humanidad encadenada, esclavizada, rumbo a la condenación eterna. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Shalom.